Vamos a ir ahora, si recuerdan, el primer miércoles hablamos un poquito de cómo lograr el premio, ¿se acuerdan? La necesidad de evaluar nuestra vida, la necesidad de esforzarnos, decía Pablo, prosigo a la meta, la necesidad también de tener el estímulo espiritual, que el premio es ser como Cristo, ni más ni menos, a pesar de lo que éramos. El propósito, así, para eso lo asió, dice la Biblia, lo tomó Pablo, lo tomó Dios a Pablo para que pudiera él ser conformado a la imagen de su Hijo. Y también todos nosotros tenemos ese objetivo, es el objetivo más importante del cristiano. Y también, como decía Pablo, una cosa hago, él estaba enfocado en eso, en ser como Cristo. El último, hablamos un poquito de la vida cristiana, la necesidad de obedecer, como leíamos ahí también en la carta a los Filipenses, la necesidad de ocuparnos en la salvación y la necesidad de obrar, de vivir la vida cristiana con ese deseo siempre de agradarle a Él. Y hoy, en el capítulo 4, versos 6 al 9, habla de algo que cada vez está más ausente, de paz. Estamos ausentes, vivimos tiempos donde la paz cada día es menos común verla. En otras latitudes, como decía nuestro hermano, están en guerra. Y acá en Argentina, sin llegar a esos extremos, también estamos viviendo tiempos de mucho conflicto, ¿no es cierto?, de mucha turbulencia. Y nosotros estamos inmersos en ese escenario. Y es importante poder también vivir esta experiencia de la paz de Dios. Y es increíble, ¿no? Porque qué necesario es que vivamos esta experiencia. En un mundo, como decía, de tanto conflicto, de guerras, y de tanta gente que sale dañada, de tanta turbación, de tanta agitación. Dios nos deja también en esta carta que el apóstol Pablo escribiera a estos hermanos, también algunas particularidades de la paz de Dios, y yo quisiera compartirlas con la ayuda del Señor en esta noche. Vamos a leer unos versículos allí. Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a estos hermanos tan queridos, los filipenses, versos 5 en adelante, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En primer lugar, la primera particularidad de la paz de Dios que es tan necesario experimentar, porque es cuando uno piensa en la primera parte del versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, ¿no? Y a veces uno se pregunta, este es un absoluto de Dios, ¿no es cierto? ¿Y en qué parte estamos nosotros de ese absoluto? En 4.13 dice: todo lo puedo en Cristo. Y acá dice: por nada estéis afanosos. Entonces yo me ponía a pensar, ¿en qué parte estoy de ese absoluto? ¿Porque es nada o todo? Entonces, pensando en esto, vemos la primera particularidad, que la paz de Dios en primer lugar demanda oración. Por eso dice: por nada estéis afanosos, sino, como un contraste, sean conocidas, y sigue ahí el texto, delante del Señor vuestras peticiones en toda oración y ruego con hacimiento de gracia. Entonces, si la paz de Dios demanda oración,
lo primero que me tengo que preguntar es cómo está mi vida de oración. Porque si no, no hay solución. Vamos a vivir, como dice esta palabrita tan conocida, afanados, turbados, perturbados, y no afuera, porque afuera no podemos hacer nada por sostener la paz. Vamos a tener el problema dentro. El afán va a ser algo interior. Y ese es el gran problema. Que haya guerra afuera y conflicto es normal y ha sucedido en todas las épocas. Pero el problema es cuando el conflicto está dentro. Cuando mi corazón no está estable. Cuando no hay equilibrio espiritual en mi corazón. Por eso, si nosotros queremos experimentar esta nada, por nada, tenemos que empezar a ver nuestra vida de oración. Es imposible la paz sin la oración. Porque la oración es el nexo con Dios. Si nosotros no oramos, no vamos a confiar en Dios. Si nosotros no confiamos en Dios, vamos a confiar en nosotros mismos. Y ahí está el gran problema. Que somos insuficientes para enfrentar los conflictos que nos rodean. La adversidad que nos rodea nos supera. Es interesante la idea de la palabra afán. Implica literalmente ser atraído en diferentes direcciones. Es como que hay tantos frentes abiertos que eso produce esta congoja, esta perturbación. Y son frentes que yo no puedo cerrarlos a todos. Y los tengo continuamente allí, delante de mi vista. Por eso, la necesidad de la oración. Si pensamos un poquito en el contexto, fíjense, el afán, la perturbación, la congoja, la ansiedad del corazón nos hace perder, en primer lugar, el gozo. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Cuando hay afán, no hay gozo. Perdemos el gozo cristiano. El gozo que es no un fruto humano, sino que es el gozo que es en el Señor. Es el gozo del Espíritu Santo en nosotros. También perdemos la modestia. Aquí la palabra es gentileza. Vuestra gentileza, dice, sea conocida de todos los hombres. Habla de un control interno que tenemos nosotros, que impide que nuestros extremos, los extremos de nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, no tengan freno. La persona modesta, gentil, es una persona equilibrada. Perdemos el equilibrio. Pero también, y lo más delicado de todo, es que perdemos la presencia del Señor. El Señor está cerca, dice la Escritura. Pero cuando estamos perturbados, es como que la presencia del Señor se diluye. Se hace todo más oscuro, no es tan clara la presencia del Señor en nuestra vida. Todo precisamente porque el afán ha ganado nuestro corazón. Por eso, la necesidad de la oración. Y aquí es interesante porque dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La idea es hacer notorio delante de Dios lo que está pasando en nuestro interior. Hacerle conocer a Dios. Sabemos que Dios lo conoce, pero acá hay un trato personal de padre a hijo. Hacerle conocer a Dios, manifestarle a Dios lo que está ocurriendo en mi corazón. Y ese verbo tan cortito, sean conocidas, implica de que eso tiene que ser algo continuo en nuestra vida. Porque continuas son las perturbaciones, continuas son las adversidades, continuas son a veces las congojas en nuestra vida. Todo eso viene continuamente, por eso que continuamente tenemos que ir a Dios. 1 Pedro 5:7 dice,
echando vuestra ansiedad sobre Él. Ese echar es algo que debe ser continuo. Cuando llega, ya lo ponemos delante del Señor y nos liberamos, porque no lo podemos llevar nosotros. Va a ser una mochila muy grande, muy pesada, que va a aplastar nuestra vida cristiana. Y vamos a perder esas cosas que mencionamos hoy. El gozo, la templanza y aún la presencia de Dios. Se va a hacer difusa delante de nuestros ojos. Ahora estas oraciones son, estos elementos que componen la oración, dice oración, ruego y acciones de gracia. La oración, como todos sabemos, es un acercamiento a Dios, implica reverencia. Cuando hablamos de ruego, ruega a todo aquel que tiene una necesidad. Si la oración implica un acercamiento a Dios de aquel que está en condiciones de acercarse, ruego implica que hay una necesidad, hay algo que falta y que me incita y me estimula a mí a acercarme a Dios. Hay gente que piensa que está tan bien y uno ve que está destruida y no agacha la cabeza y se acerca a Dios y lucha toda su vida queriendo salir él mismo. Una gran necesidad tiene, pero no busca al que le puede dar la solución, al único que tiene todos los medios para poder llenar esa necesidad. Y acciones de gracia. No hay oración buena si la gratitud no está presente. Gracias, Dios, por todo lo que recibí ya y por todo lo que me vas a dar. Es como que la gratitud equilibra la oración delante de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y acá hay un nexo importante en la oración. Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pero pida con fe, no dudando nada. La fe es el brazo que permite que esa oración haga efecto. Se cuenta que había una especie de cima, ¿no es cierto? Iba ahí un campesino con una bolsa grande de papas. Claro, venía un señor con un carro, pasó por al lado de él y lo vio ahí pobre, cansado. Entonces le sugirió, bueno, señor, puede subirse, yo voy para allá. Y bueno, siguió con el carro y se dio vuelta el dueño del carro y vio que el señor seguía con la bolsa arriba del carro, pero con la bolsa del hombro. Entonces, a veces pasa eso con nosotros en la vida cristiana. Dios quiere que echemos y nosotros seguimos cargando la mochila. Y no se puede vivir la vida cristiana de esa manera, porque son muchas cosas las que ocurren. Nosotros tenemos que tener esta iniciativa. Por eso Dios puede decir, por nada estéis afanosos, porque se presupone que todo lo que produce en mi vida afán, congoja y perturbación y tristeza, Él lo quiere tener en sus manos. Él lo puede llevar con nosotros. Y nosotros nos liberamos y seguimos la vida cristiana. Y hacemos todo lo que el Señor puso en nuestro corazón a hacer para Él, pero liberados de ese peso. Demanda oración. La segunda particularidad importante de la paz de Dios es que defiende el corazón. Y ahí es donde está el problema. Dijimos que en lo exterior no podemos hacer nada. Van a estar los conflictos, van a permanecer los que Dios permita que permanezcan. Las adversidades están allí. Pero el tema es dentro. Y la paz de Dios tiene esa capacidad. Por eso dice, sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios. No se entiende cómo puede ser que aún el escenario en el que vivo está difícil, pero interiormente estoy en paz. Eso es algo de Dios, es algo que Dios produce en el creyente y es el resultado de mi fe en Él, que Él lo puede hacer. Él puede ordenar mi interior. El exterior
no depende de mí, pero sí mi interior. Mi interior para vivir una vida cristiana de crecimiento, de paz, de comunión con Él y de bendición para mis hermanos. Por eso dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará. Eso aparece en 2 Corintios 11:32 y es un término militar que implica una guarnición militar. Es decir, que la paz de Dios es ese soldado que queda apostado en la puerta de mi corazón y no permite que mi corazón sea desequilibrado por lo que ocurre afuera. Él mantiene mi corazón estable, está allí a la puerta, no permite que mi corazón sea afectado. Por eso dice, guardará, protegerá mi corazón. Y no solo mi corazón, sino también mis pensamientos. No van a penetrar pensamientos que me desestabilicen interiormente. ¿Cuántos pensamientos llegan a nuestra mente? ¿Cierto? Pero cuando vivo en la paz de Dios, ningún pensamiento que me afecte va a penetrar. Entonces voy a poder vivir, como dice esa canción, en paz en medio de la tormenta. Porque vivir en paz cuando está todo bien, Dios no tiene que hacer mucho. Ahora, cuando en medio del conflicto puedo experimentar la paz de Dios, entonces ahí se puede ver el obrar de Dios en mí. Y qué lindo que es eso. Qué hermoso es vivir en paz aún en los momentos más delicados. Conscientes que el Señor está gobernando mi corazón. Ahora, esta paz, como yo les expresaba, la paz de Dios que aparece allí al comienzo del verso 7, sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento. Es una obra de Dios, por eso es que no la podemos comprender. Es tan alta como Dios mismo. Que sus hijos puedan vivir en medio del conflicto en paz es algo que solo Dios puede hacer. Por eso que no tenemos que vivir de otra manera. Dios nos ofrece y nos da la herramienta para que podamos vivir esta experiencia. Y es una experiencia creciente y debe ser una experiencia continua, porque la vida cristiana es eso, vivir en medio de circunstancias difíciles y poder vivir una vida cristiana plena aún en esos momentos. Es lo que Dios nos ofrece y lo que ha preparado para nosotros. También esa paz no solo es incomprensible, sino también es abundante. Como dice el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y esa paz también es perfecta, como dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos una hermosa oportunidad de experimentar esto, pero no aparte de la oración. Qué lindo es ver este grupo que se acerca un día, el día de la oración de la iglesia, participando del culto. Una iglesia que ora es una iglesia que tiene una gran oportunidad y una puerta abierta para el servicio. Pero esto ya es más personal, ¿no es cierto? Porque es Dios y yo y el conflicto. ¿Y cómo lo voy a manejar? Ahora, también es cierto de que si cada hermano tiene la victoria en esta área de la vida cristiana, la iglesia va a ser victoriosa también. Porque la iglesia se integra por cada uno de los miembros. El cuerpo de Cristo, el cuerpo local. Demanda oración, defiende el corazón y sin duda
es dada por Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el inicio. Ese es el cimiento. Fíjense qué interesante. Antes teníamos conflictos con Dios. Pero a través del Señor Jesucristo cesaron los conflictos con Dios. Hoy estamos en paz con Dios. Ese era un conflicto con el Creador, con el Salvador, con el Señor. Ahora Dios como hijos nos da la posibilidad de que podamos resolver nuestros conflictos interiores. Y lo hace a través de la oración. Esa oración que es necesaria cada día de la semana. Comenzar la jornada poniendo delante de Dios todo aquello que pueda afectarme, todo aquello que pueda producir en mi corazón un desequilibrio, para que Él lo tome. Él está esperando que nosotros hablemos con Él. Él ya conoce todo lo que nosotros somos, conoce todos nuestros problemas, nuestros afanes, nuestras luchas, nuestros conflictos, pero Dios quiere que crezcamos en ese ida y vuelta, en esa reciprocidad con el Padre. Como un padre terrenal se goza cuando su hijo le pide algo, aunque a veces uno sabe que lo necesita, Dios, nuestro Padre Celestial, se goza más cuando ve que hay esa interdependencia entre Él y sus hijos. Y eso se fomenta en el día a día. Pensemos, para hacerlo práctico, ¿qué es lo que trae perturbación a mi corazón? Podemos tomar un papelito y decir, bueno, esto, 2, 3, 4, estas 4 cosas son las que me están perturbando hoy. Ahí tenemos una gran oportunidad de nuestra cámara secreta, nuestro cuarto, ir delante de nuestro Dios y echar sobre Él, confiado que Él está esperando que se lo pidamos, porque Él lo quiere hacer y tiene todos los recursos para tomarlo en sus manos. Es dada por Dios, decía, como dice allí en el verso 9, y lo que aprendisteis, dice el apóstol, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Y no solo la paz de Dios, sino que Dios mismo, porque dice, y el Dios de paz. La paz de Él, pero el mismo Dios, su persona, estará con vosotros. Esto es algo eminentemente práctico, que ya lo podemos practicar mañana o esta noche. No dejemos que las penas, la tristeza, la ansiedad, la congoja, el afán ganen terreno en nuestro corazón. Dios nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de Satanás. También nos ha liberado, que no es el tema de hoy, de nosotros mismos, de nuestro yo. También quiere liberarnos de todas aquellas cosas que producen esta intranquilidad interior. Dios quiere hijos e hijas en paz, en la paz de Dios, que vivan vidas de servicio plenas y que todas aquellas cosas que aparecen en el camino las echemos en sus manos. Como dice 1 Pedro 5:7, echando toda, fíjense, toda vuestra ansiedad, todo lo que produce perturbación en Él. ¿Por qué? Precisamente porque dice la Escritura, Él tiene cuidado de vosotros. No desaprovechemos la oportunidad. Seamos prácticos con Dios. Dios es un Dios práctico. Todo lo que aflige nuestro corazón, pongámoslo en sus manos. Y liberémonos de eso, para poder servirle y serle agradable a Él
y ver que este Dios es un Dios completo. Nos ha dado una salvación completa. El Evangelio no solo es el perdón de pecados, sino también es vivir este tipo de vida, en paz, en su presencia, con gozo y, como decía el apóstol, modestia o gentileza. Que nuestra modestia sea conocida de todos los hombres, dice Pablo. Esa es la experiencia que él espera, que él vivía y que también espera que nosotros como hermanos también podamos experimentar. Que el Señor bendiga a esta amada iglesia y también en estas experiencias prácticas que nos ayude para seguir avanzando, para seguir creciendo en esta relación con nuestro buen Dios. Amén.